Mi hija me bloqueó después del divorcio, sin escuchar mi versión de la historia. Y ahora, 8 años después, se puso en contacto para recibir mi herencia. Tengo 54 años y me divorcié de mi esposa, que tiene 48 años, hace 8 años. Mi hija, de 28 años, cortó todo contacto conmigo y eligió el lado de su madre, sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me llevó mucho tiempo aceptar cómo sucedieron las cosas y reconciliarme con mi vida. Esto ocurrió en parte porque mi ex esposa intentó destruir por completo mi reputación, pero principalmente porque realmente amaba a mi hija y ser excluido por completo de su vida fue más difícil que cualquier cosa. Como era adulta en ese momento, no había forma de estar en su vida a menos que ella lo quisiera, y parecía segura de su decisión de elegir a su madre en lugar de a mí. Ya no tengo a nadie más en mi familia además de mi madre, que tenía Alzheimer. Así que todo el sufrimiento fue definitivamente una de las peores cosas que me han sucedido. Intenté comunicarme con mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de la historia. En algún momento, mi ex esposa se puso en contacto conmigo y me demandó por acoso. Fue claro para mí que si no dejaba en paz a mi hija, y dejé de contactarla. Pasé los últimos 8 años cuidando de mi madre, enfocándome en mi carrera, teniendo algunas relaciones casuales aquí y allá, pero siento que no puedo confiar completamente en otra persona después de mi divorcio. En fin, esta ha sido mi vida durante casi una década. Disculpen si parezco escéptico, la razón por la que escribo este mensaje es porque mi hija se puso en contacto conmigo recientemente después de todo este tiempo. Me sentí radiante y pensé que finalmente había vuelto a la razón, que entendió que el divorcio no fue solo mi culpa. Fue reconfortante, especialmente porque mi madre falleció recientemente y he estado lidiando con ese duelo solo. Estaba deseando algo de consuelo familiar, así que mi hija se puso en contacto conmigo unos meses después de la muerte de mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocía. Respondí para escuchar una voz femenina al otro lado, no sabía quién era. Era mi hija y ni siquiera reconocí su voz, ya que hacía mucho tiempo que no hablábamos, y me sorprendí bastante cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela falleció y quería saber cómo estaba yo. Me sorprendió, ni siquiera sabía que ella me seguía en línea y me pareció lindo de su parte. Le agradecí por haber llamado y le dije que estaba bien, además de expresarle lo mucho que la extrañaba. Conversamos un poco y ella mencionó que sí quería encontrarnos y realmente ponernos al día en persona en lugar de por teléfono, le gustaría. Estaba extremadamente feliz y acepté de inmediato. Acordamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente emocionado por volver a verla después de todos estos años, así que estoy escribiendo este mensaje para compartir mi emoción con quien lo esté leyendo, con la esperanza de que podamos reconstruir nuestra relación o al menos conocernos mejor. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinarle. Estaba nervioso y emocionado. Cuando abrí la puerta por primera vez, simplemente no la reconocí porque hacía casi una década desde que la vi por última vez y ella era solo una niña. Comenzamos a hablar, aunque al principio fue un poco extraño, creo que ambos nos abrimos después de un tiempo. Ella me contó sobre su vida y su trabajo. Yo le conté sobre mi vida después de la cena y finalmente reconocimos el elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se preocupó por escuchar mi versión durante el divorcio, automáticamente eligió a su madre. Quiero decir, admito que su madre era más presente como madre porque era ama de casa, y en ese momento yo trabajaba en la construcción con jornadas largas. A pesar de eso, siempre traté de dedicarle el máximo tiempo posible a mi hija. Ella dijo que lamenta cómo sucedieron las cosas y que era muy joven para pensar en esas cosas, siendo manipulada por la forma en que su madre pintó la situación. Básicamente, mi exmujer me retrató como el villano que solo se preocupaba por sí mismo, y como nunca escuchó mi versión, nunca cuestionó lo que su madre le decía. Hablamos un poco más sobre eso, y las cosas iban bien hasta que finalmente reveló por qué estaba allí. Ya habíamos hablado durante horas en ese punto, cuando le pregunté por qué se puso en contacto conmigo después de todos estos años, parecía un poco incómoda. Le dije que podía ser honesta conmigo. Entonces, dijo que realmente había estado siguiendo mi vida por Facebook y cuando se enteró de que su abuela había fallecido, pensó que los abogados se pondrían en contacto con ella sobre la herencia. Al no recibir noticias, decidió contactarme personalmente. Dijo que quería darme algo de tiempo para lamentar, pero que también se había comprometido recientemente y realmente necesitaba dinero para ayudar con los gastos de la boda. Fue como un golpe en el estómago. Sinceramente, pensé que después de todos estos años, mis oraciones se habían cumplido y podría tener una familia nuevamente, pero parece que ella nunca se preocupó por mí desde el principio y todo esto era solo una manera de obtener la herencia. Lo más irónico es que ni siquiera es su herencia legalmente, es toda mía. Si no hubiera sido tan terrible conmigo, definitivamente se habría quedado con la mayor parte. Aún así, no me importa el dinero, nunca me ha importado honestamente. Vivo en mi propia casa, no tengo lujos y compro mi ropa principalmente en tiendas económicas. Incluso si la herencia no estuviera en juego, en primer lugar, no me importaría ayudar con la boda. Si ella hubiera abordado la situación de manera amable, en lugar de intentar aprovecharse de mí, solo interesándose por la herencia, todas esas ideas pasaron por mi mente al mismo tiempo. Sin embargo, de alguna manera, mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso muy defensiva y dijo que la herencia estaba en segundo lugar, su verdadero objetivo era conectar conmigo. Nunca se perdonaría por no haberme contactado mientras su abuela estaba viva, afirmó. Dijo que había querido contactarme durante años, pero nunca tuvo el valor porque pensaba que nunca la perdonaría por expulsarme sin explicación y que también fue manipulada por su madre. Pero pude ver por la expresión de pánico en su rostro que estaba tratando de suavizar las cosas para que pudiera perdonarla, y me pregunté si estaba detrás del dinero.
Le pregunté cómo sabía que había una herencia y dijo que unos años antes del divorcio, estaba visitando a mi difunta madre. Le dijo que quería que heredara todo lo dejado por mi padre, que falleció años atrás, ya que ella era la única nieta en la familia. No tengo hermanos y en ese momento mi matrimonio iba bien, así que entiendo por qué mi madre podría haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera sucedido o mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero sería suyo, como ya mencioné. Pero la idea de que solo le importa el dinero y me dio falsas esperanzas fue absolutamente devastadora. Estaba destrozado, pero hice lo mejor para no dejarla darse cuenta. En ese momento, pensé que la única forma de probar las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no había dinero para heredar. Le pregunté cuándo esperaba la herencia y hizo una suposición bastante decente, podía decir que se había planeado cuidadosamente toda esta situación. Entonces le dije que lamentaba decepcionarla, pero que en realidad mi abuela me dejó todo hace años, y planeó usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podía ayudarla ofreciéndole dinero propio para la boda. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores. Agradeció mi oferta, pero como única nieta, sentía que merecía al menos parte de la herencia, ya que es el dinero de su abuela lo que se le estaba ofreciendo. Le dije que me hubiera gustado poder ayudarla, pero mi decisión era final y no había nada que pudiera hacer por ella. Si no estaba satisfecha con el dinero que le estaba ofreciendo. Se puso completamente roja en la cara y empezó a ponerse visiblemente irritada. Me dijo nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero reiteré que seguiría lo que parecía correcto para mí, y fue entonces cuando mostró sus verdaderos colores y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre sería el egoísta que su madre decía que era y que estaba feliz de que estuviera solo en la vida. La miré con asco apenas disimulado. Sus palabras fueron dolorosas, pero en ese momento supe qué esperar. Solo no esperaba que fuera tan brutalmente honesta, tan rápido. Eso es todo. Comenzó a decir algo más, pero la interrumpí antes de que pudiera hablar.